Conversaciones sobre una nueva Nicaragua para todos. Informaciones actuales, debates, entrevistas, conclusiones. Foro Ciudadano con Cairo Manuel López. Vamos a conversar ahora con el doctor José Antonio Moreno, abogado y secretario de proyectos de una ONG muy importante como es ProJusticia. ProJusticia acaba de celebrar el día lunes un evento en coordinación con la Universidad Politécnica UPOLI para celebrar el Día de la Constitución Política. Bienvenido, José Antonio, a este programa. Un gusto, doctor Cairo Manuel, acompañarlo en este gustado programa, y antes que nada quería enviar un saludo hoy Día Internacional de los Periodistas a todos estos hombres y mujeres de prensa que nos defienden a través de la libertad de expresión y llevan esa dignidad que necesitamos de expresarnos libremente e informarnos. Bueno, los periodistas hacen uso y muy eficientemente de uno de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política, como lo es la libertad de expresión. José Antonio, ¿qué ha llevado a ProJusticia a mantener la defensa de la Constitución en Nicaragua? Una de las situaciones que más se está dando en Nicaragua y de las que se adolece es el estudio de la Constitución. Hablamos, y bien mencionaba usted, la Ley 201, Ley de Promoción de los Derechos Humanos y Estudio de la Constitución Política, y la ley lo que nos manifiesta es el estudio de la Constitución permanentemente y su celebración dentro de el primer lunes de septiembre de cada año. Esta ley nació a través y se promulgó a través de publicada en la Gaceta número 179 del 22 de septiembre de 1995. Y es interesante porque esta ley lo que nos da a través de sus 9 artículos es las facultades para que el Ministerio de Educación pueda manifieste, programe a través de los pensum de educación primaria, secundaria, a través de los centros militares, a través de los centros de educación técnica, el estudio de la Constitución. ProJusticia, como asociación sin fines de lucro, lo que ha tratado y ha impulsado es el estudio precisamente de la Constitución en base a que Nicaragua se adolece, porque desde 1997 los ministerios de educación han quitado de la educación cívica el estudio de la Constitución. Precisamente, José Antonio, esta ley 201 se aprueba en el año 1995, sí, cuando los diputados de esa época emprendimos una tarea titánica que nos habíamos comprometido como miembros y parte integrante de la Unión Nacional Opositora de efectuar las 14 reformas esenciales a la Constitución Política. Una vez concluida esa labor, los legisladores de esa época dijimos, hombre, hay que hacer respetar la Constitución Política, y para hacerla respetar tenemos que darla a conocer. Por eso es que se dictó esa ley con el propósito de que los ministerios de educación, las universidades y los distintos órganos del Estado nicaragüense conmemoraran y dedicaran un día a la reflexión de la Constitución Política. Al menos un día, cosa que debería ser labor de todos los días. Y esa es la que ustedes están haciendo. Así es, nosotros nos hemos dedicado desde hace 2 años a estar promoviendo el estudio de la Constitución y estar celebrando este día, el día lunes, el primer lunes de septiembre como el Día de la Constitución, llevando a cabo una ley que solo el año pasado este gobierno la celebró. Y la celebró corriendo después, casualmente, que habíamos dado una conferencia de prensa hablando de este día. Otro punto interesante, el lunes 5 de septiembre, donde se nombraba nuevamente a la directora general de la policía, era obligación que se estudiara la Constitución, y yo no vi por ningún lado que el presidente lo mencionara. Entonces, el mismo gobierno adolece del estudio de la Constitución y adolece de la promoción de la misma ley. Es que cuando tenemos un gobierno de fuerza, ese gobierno trata de no tener amarres de carácter legal que le obliguen a ese gobierno a respetar la institucionalidad. Ha sido el talón de Aquiles del presidente Ortega, definitivamente, y no es algo nuevo lo que estoy diciendo, ya lo he mencionado, muchos analistas, y se ha dicho que el presidente Ortega lo que más irrespeta es la Constitución, prácticamente, y aquí lo mencionaba también el doctor Oscar Castillo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua, con quien hemos tenido también muchas actividades tratando de llevar no solo a las facultades de Derecho ni a los estudiantes de Derecho
el estudio de la Constitución, sino a todos los estudiantes. Todos los nicaragüenses estamos llamados a respetar la Constitución y estamos llamados a conocer nuestros derechos, deberes y garantías. ¿Y qué eco han encontrado en la sociedad con esta tarea que ustedes han emprendido? Porque es una verdadera cruzada tratar de hacer del conocimiento de la población qué es la Constitución política. Las personas sienten al principio un pequeño temor. Y digo temor porque dicen, algunos sabemos y manejamos y nos hemos puesto a leer lo que es la Constitución como carta fundamental, y muchas veces necesitamos que se nos explique, que se nos lleve una mayor difusión, pero sienten una decepción porque en sí los gobernantes y la clase política ha sido incapaz de llevar una con verdadera tenacidad el respeto a la Constitución política. Sin embargo, hay mucha esperanza a través de los jóvenes. Casualmente ayer conversábamos con líderes evangélicos y me tocó impartirles un foro facilitado por el diputado Salvador Talavera, y se encontraba eco en los jóvenes a través de ellos decir, queremos promocionar la Constitución, queremos que se respete porque necesitamos legar una mejor educación a las generaciones venideras. Los sectores o los distintos sectores que componen la sociedad nicaragüense creo que no han tomado todavía conciencia o no se les ha ayudado a tomar conciencia de la importancia de conocer la Constitución política, su Constitución política, nuestra Constitución política. Por ejemplo, para la defensa de los derechos de un trabajador hay que saber que los derechos están fundamentados no solamente en el Código del Trabajo, sino que como norma jurídica fundamental, la Constitución política da un marco general que desarrolla posteriormente el Código del Trabajo. Sí. Para los agricultores es sumamente importante saber que la Constitución política les da un marco también de libertad y que les asegura el derecho que tienen sobre su propiedad. Para los comerciantes se garantiza el libre comercio, para los industriales también, para la banca privada, perfectamente pueden desarrollar esta actividad dentro de las normas que les garantiza la Constitución política. Y prácticamente podría decirse que toda la vida de cualquier ciudadano encuentra su fundamento en la Constitución política. Pero ¿a qué se atribuye, y ustedes me imagino lo han estudiado, a qué atribuyen que no sea suficientemente conocida en el país lo que es la Constitución política? Primero me gustaría añadir un poco también, bajo los procesos penales y criminales, la vida de la Constitución política, porque precisamente, y ayer lo mencionaba, los jueces de ejecución de sentencia tienen la tarea de revisar que el proceso y que todo el expediente, cuando se dicta una sentencia, no tenga ningún tropiezo inconstitucional o vaya en contra de la misma Constitución. ¿A qué se debe esto? Creo que afectaría ahí el principio de la defensa, la garantía de la defensa. Así es, y de un debido proceso, porque entonces si tiene un vacío, definitivamente el proceso está viciado y debe volverse a comenzar. En este sentido, la falta de estudio de la Constitución ha sido una culpa de los gobernantes, ha sido una incapacidad, me atrevería a decir, y una inoperancia, pero esta incapacidad y esta inoperancia de no colocarlo en los pensum de educación es precisamente porque una población que le quita sus derechos, una población que no conoce sus derechos, sus garantías, simplemente la estás llevando a que sea autómata. Y los nicaragüenses no podemos reaccionar de esa manera. Debemos tener una conciencia, porque parte de esa dignidad de ser locuaz y de poder defender nuestros derechos e ir más adelante como ciudadanos, depende del estudio de la Constitución y que conozcas tus derechos y garantías para que ninguna autoridad te los atropelle, porque básicamente las autoridades son empleados públicos y son el ciudadano patrón el que debe reclamar sus propios derechos. Es decir, una población cuanto menos culta, cuanto menos instruida, cuanto menos conozca sus derechos, sus garantías, es más fácilmente manipulable por un caudillo o es más fácilmente manipulable por los sectores de poder. Sí, porque definitivamente se sitúan en una posición que se sienten casi como mesiánicamente, se sienten como que ellos son los salvadores, y además de esto hemos encontrado también, precisamente hablando hoy que se celebra los medios de comunicación, un cerco que se le ha hecho a los medios a los medios de comunicación para que los periodistas no puedan expresar muchas cosas, y esto conlleva también a que la ciudadanía no conozca ni pueda denunciar sus derechos. La información cada día es menor y lo que se va es a través de gráficos,
a tratar de venderle a la población simplemente fotografías sin que conozcan el contexto de la Constitución, el texto, y que conozcan sus derechos. Desde la época de la Ilustración, allá por el siglo XVIII, se manejaba la idea de que a mayor conocimiento, a mayor, diríamos, sabiduría por parte de una persona, por parte de un pueblo, este pueblo iba a ser más libre, dando cumplimiento de alguna manera al precepto evangélico cuando Cristo expresaba: la verdad os hará libre. Así y es que realmente un pueblo muy ignorante es fácilmente manipulado por las emociones. Un pueblo, cuanto más conocimiento, más sabiduría y racionalidad tenga, su voto, ahora que vamos de cara a las próximas elecciones del 6 de noviembre, no se va a dar por razones emotivas, sino por razones, diríamos, de reflexión. Va a ser producto de su racionalidad. ¿Creen ustedes que de cara a las próximas elecciones el pueblo podrá actuar con mayor racionalidad? El pueblo tiene que actuar con mayor racionalidad. El pueblo está consciente. Yo considero que todos los nicaragüenses saben cuáles han sido los atropellos a sus derechos, saben cuáles han sido las inconsistencias que tiene el gobierno actual, y simplemente cuando el 6 de noviembre es hacer efectivo ese ejercicio del artículo 2 de la Constitución, donde dice que la soberanía reside en nosotros los ciudadanos y es ejercida a través del sufragio universal para elegir a sus representantes bajo una democracia representativa y participativa. Definitivamente el pueblo sabe, y nosotros hemos encontrado eco. Lo que sucede es que la gente siente temor. Muchas veces, ya se ha visto en las teorías políticas, los gobernantes intentan demostrar que tienen más poder del que realmente poseen. Esa es una reflexión altamente interesante, porque el verdadero poder reside en el pueblo. Así es. El pueblo lo ejerce a través de sus representantes, a través de procesos electorales. Y nosotros vemos que cuando un pueblo se decide, se sacude a cualquier gobernante. Bueno, lo vimos en Nicaragua en 1979, acabamos de asistir a la caída de Gaddafi en Libia, un hombre con una fortuna inmensa, con una fortuna personal y un Estado que manejaba enormes cantidades de dinero y con uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Y sin embargo, se cayó cuando el pueblo tomó esa decisión. Lo acabamos de ver en Túnez, lo acabamos de ver en Egipto, y yo creo que esto es un mensaje también a que con el poder no se puede continuar engañando a la población durante mucho tiempo, ni tampoco manipulándola durante mucho tiempo, porque tarde o temprano los pueblos se sacuden la dictadura o por la vía pacífica y lamentablemente muchas veces por la vía violenta, como ocurrió en el año 79. Pero el estudio y la promoción que hace Projusticia de la Constitución se da dentro de la vía cívica. Es que es la vía cívica, la salida que tenemos los ciudadanos de poder evolucionar a una mejor nación, de poder llegar a construir una mejor república. Es la educación la que saca a los pueblos adelante, no es la fuerza. No podemos regresar y retornar a esa guerra que tuvimos hace 30 años y otra guerra donde nos enfrentamos como hermanos en la década de los 80, simplemente para que estuviera el mismo gobernante hoy en día sintiéndose como el Mesías de Nicaragua. Y algo que me parece oprobioso, inclusive, y lo traigo a colación, ver el titular de un periódico el día de hoy donde la primera dama decía que el gobernante interpreta los sentimientos del pueblo, no acata las leyes, se deja llevar entonces por el sentimiento, lo cual quiere decir que estamos en un retroceso a lo que fue originalmente esta Constitución del año 87. Poderes omnímodos para el presidente y recogidos a través del Ejecutivo. Se dice que Nicaragua es un país en una crisis permanente y que últimamente hemos estado en una especie de círculo vicioso donde hemos pasado del sueño democrático en el año 90, unos cuantos años democráticos, para luego involucionar, y que constitucionalmente, en lugar de haber avanzado, estamos retrocediendo, porque la Constitución misma ha sido pisoteada, por ejemplo, con el caso del artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial de manera continua, y no puede ser alguien presidente de la República por más de 2 periodos. Y sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dio una interpretación pasando por encima del mismo texto constitucional. Definitivamente, yo disiento un poco en ese punto de vista. Nosotros no podemos seguir sintiéndonos dentro de un ciclo. Nosotros tenemos que saltar
a ser una mejor nación, y dentro de ese salto está fundamentalmente los jóvenes, la renovación que tiene que existir en todo Estado por autoridades que respeten a la mayoría de su población, y en este caso son los jóvenes. Los jóvenes deben ser los primeros llamados a hacer respetar la Constitución, a tomarla, a leerla y olvidarnos de que vamos a seguir con esa justificación de la historia de que se necesita un santo